Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre uno de los temas más conocidos de la mecánica, que es el movimiento de proyectiles. Y bueno, este movimiento de proyectiles que se puede representar por medio de un vector es la suma de los dos componentes, que es el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Y vamos a hablar sobre esto más a detalle. Ahora, el movimiento horizontal, que es el que tenemos primero, se puede encontrar descomponiendo el vector en sus dos elementos, en sus dos componentes. Entonces, el componente vertical se saca encontrando, como ya sabemos, ponemos b por seno de teta, y teta es el ángulo de elevación que tendríamos que tener aquí. Y el componente horizontal sería b coseno de teta. Entonces, así tendríamos los dos componentes. Este sería el movimiento vertical y este sería el movimiento horizontal. Y ahora, vamos a hablar sobre el movimiento vertical. El movimiento vertical lo tomamos como si fuera movimiento de caída libre. Es decir, utilizamos las ecuaciones de caída libre que ya conocemos. Estas son las ecuaciones que ya dijimos, utilizamos estas para encontrarlo. Entonces aquí, por ejemplo, si nos están dando el vector inicial, este sería la velocidad inicial en y. Entonces sería esta, por ejemplo. Y ahora la velocidad, esta es la velocidad final. Esta es la gravedad, que es 9.81, que es la g. Y la t es el tiempo. Y la h es la altura. Altura, ¿ok? Ahora, el otro componente que tenemos, que es el componente, vamos a poner en verde, el componente horizontal o el componente en x, es muy sencillo, porque es un movimiento constante, tiene velocidad constante, es decir, su fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y la velocidad del principio es la misma que la velocidad al final, no cambia. Ahora vamos a hacer un ejemplo con esto. Si nos dicen que se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundos y un ángulo de elevación de 42 grados, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta velocidad inicial en sus dos movimientos. Entonces, para encontrar la velocidad inicial verticalmente, en el movimiento vertical, lo que hacemos es que ponemos velocidad inicial, que es 60 por el seno de 42. Si lo hacemos en una calculadora, nos daría que es 0.91 metros sobre segundos. Esa es la velocidad vertical. Y la velocidad horizontal haríamos lo mismo, pero ahora sería 60 por coseno de 42, lo que nos daría una velocidad inicial en x de 44.59 metros sobre segundos. Entonces, ahora, ya teniendo la velocidad inicial en y, que es de 0.91 metros sobre segundos, y la velocidad inicial en x, que es de 44.59 metros sobre segundo. Ya tenemos esto. Entonces, ya teniendo esto, por ejemplo, que en el problema nos pregunten que encontremos la velocidad después de 2 segundos de que el proyectil se lanzó. O sea, que quieren encontrar la velocidad de los 2 segundos. Bueno, si nos piden entonces la velocidad después de 2 segundos de ser lanzada, ¿verdad? Entonces el tiempo sería 2 segundos. Y aquí tenemos todos los componentes. Ahora, lo primero que vamos a hacer es utilizar para encontrar la componente en y después de 2 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es buscamos la ecuación de caída libre que más nos sirve, que sea más adecuada para este problema, ya que tenemos el tiempo
tenemos la gravedad, que es 9.81, tenemos la velocidad inicial y lo que nos falta es la velocidad final. Entonces la fórmula que vamos a usar es velocidad en y final es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Entonces tendríamos que la velocidad en y es igual a 0.91 menos 9.81 por 2. Ahí se ve bien. ¿Y esto qué nos daría? Entonces 0.91 menos 9.81 por 2. Nos daría que tenemos una velocidad en y. Una velocidad en y, ya haciendo todo esto. Que tenemos una velocidad final en y a los 2 segundos de 18.71 metros sobre segundos. Entonces, pero ya iría de bajada, entonces negativo 18.71 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos esto. Y ahora, para encontrar la otra componente, que es la componente en y, sabemos que es constante, entonces lo que es al principio es igual al final. Entonces la velocidad final en x sería la misma, 44.59. Ya teniendo estas dos componentes finales, lo que hacemos es que encontramos el vector resultante para encontrar la velocidad final. Entonces, para encontrar el vector resultante ya sabemos que ponemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de 44.59 al cuadrado más negativo 18.71 al cuadrado. Hacemos esto en nuestra calculadora, 44.59 al cuadrado más negativo 18.71 al cuadrado, y nos da todo esto, que la velocidad, el componente resultante de la velocidad es de 48.35 metros sobre segundos. Entonces esta sería nuestra respuesta final. Sería que después de 2 segundos la velocidad ahora es de 48.35 metros sobre segundos, la velocidad del proyectil. Entonces, ya finalmente lo que vamos a hacer es vamos a hacer un diagrama para juntar todo lo que vimos en este problema. Entonces, tendríamos que al principio el proyectil tiene una velocidad de 60 metros sobre segundo y su ángulo de elevación era de 42 grados. Después de 2 segundos que transcurrió el tiempo, ahora el proyectil tenía una velocidad de 48.35 metros sobre segundo. Y utilizando estas fórmulas que usamos y estos mismos procedimientos, pero con otras variables, podemos encontrar todo lo que se nos pida y podemos resolver muchos problemas de este tipo. Gracias por su atención.